El 28 de marzo de 1980, en el barrio de Talpiot, Jerusalén, una excavadora golpeó piedra sólida. No era inusual. En Talpiot, 5 kilómetros al sur de la ciudad vieja, la construcción era constante. Las máquinas trabajaban desde el amanecer sobre colinas de roca caliza, donde Israel levantaba bloques de apartamentos uno tras otro. El obrero que conducía la excavadora frenó. Llamó al capataz. Debajo de la tierra, parcialmente expuesto por la hoja de metal, había algo que no era roca natural. Era piedra labrada, una entrada sellada, una tumba del período del Segundo Templo. 3 días. Ese fue el tiempo que pasó entre el descubrimiento y la llegada del arqueólogo. Al tercer día llegó Amos Kloner, del Departamento de Antigüedades de Israel, con su linterna, su libreta y décadas de experiencia en tumbas similares. Lo que Kloner encontró al entrar era la arquitectura estándar de una tumba familiar judía del siglo I. Cámara central rectangular. 4 coquim, nichos excavados directamente en la roca, donde se depositaban los cuerpos para descomponerse durante un año, antes de que los huesos fueran trasladados a sus recipientes definitivos. Luz escasa. Olor a tierra húmeda y a piedra que no veía el sol desde hacía casi 2000 años. Sin pintura en las paredes, sin artefactos suntuarios. El tipo de tumba de clase media del período del Segundo Templo que Kloner había visitado antes y que documentaría después. 10 osarios de caliza, cajas rectangulares de piedra blanca, de unos 60 centímetros de largo, donde se recogían los huesos una vez terminada la descomposición. La práctica funeraria estándar de los judíos de esa época y ese lugar. Kloner los fotografió, los catalogó, los registró en el sistema oficial. Levantó el informe de rigor y lo presentó al Departamento de Antigüedades. Lo que encontraron dentro de esa tumba todavía no tiene respuesta oficial. 6 de los 10 osarios tenían inscripciones, nombres grabados en la piedra caliza con punzón, en arameo, en hebreo, en latín. Kloner los registró, los clasificó, y durante 27 años no volvió a hablar de ello en público. Presta atención, porque hay un nombre en esa lista que ningún arqueólogo esperaba encontrar grabado en piedra de caliza en una tumba familiar de Jerusalén del siglo I. Un nombre que no aparece en ninguna otra tumba conocida, en ningún texto, en ningún registro de ningún período. Y te lo voy a mostrar cuando hayas entendido el contexto completo. 6 osarios inscritos. Voy a darte cada nombre tal como aparece en el registro arqueológico oficial con su transliteración exacta y lo que esa transliteración implica. Osario primero. Yeshua bar Yehosef. Jesús, hijo de José. La inscripción es irregular, trazada con punzón por alguien que sabía escribir, pero no era escriba de oficio. Y el propio catalogador oficial registró sin énfasis lo que luego se volvería dato central. La lectura es parcialmente incierta. Algunos paleógrafos leen Yeshua con claridad. Otros argumentan que podría ser Yehoshua, la forma más larga del mismo nombre. El Departamento de Antigüedades no resolvió esa ambigüedad. La registró y siguió adelante. Osario segundo, María, no en arameo, no en hebreo, donde la forma natural hubiera sido Miriam. En latín, María con terminación latina, inusual para una mujer de origen galileo en el Jerusalén judío del siglo I. Osario tercero, Jose, no Joseph. Jose, un apodo, la forma abreviada de Joseph que usaría la familia íntima. Y aquí está lo que cambia el peso de ese osario. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, cuando los habitantes de Nazaret mencionan a los hermanos de Jesús por nombre, uno de esos nombres es Joses, la transliteración al griego del arameo Yose, el mismo apodo familiar,
aplicado al hermano de Jesús, en el texto más antiguo de los evangelios sinópticos. Osario IV, Matia, Mateo en arameo, un nombre documentado en la genealogía de José según el evangelio de Lucas. Osario V, Mariamene Mara, el más inusual de los 6, una doble inscripción en griego. Mariamene, forma helenizada de Miriam. Mara, del arameo Marta, señora, forma de autoridad. El tipo de inscripción doble de alguien que tenía identidad en dos mundos culturales simultáneamente. Osario VI, Yehuda Bar Yeshua. Judá, hijo de Jesús. Ahí está, el que ningún arqueólogo esperaba. El que no aparece en ninguna otra tumba conocida de ningún período, el que no tiene paralelo en ninguna fuente del siglo I, ni del segundo, ni del tercero. Judá, hijo de Jesús. Un hijo de Jesús. No un discípulo, no un seguidor, no un homónimo lejano, un hijo registrado con el nombre de su padre. Era la primavera de 2007. Yo estaba en mi despacho en Puebla, con el café todavía caliente a un lado, leyendo el periódico de la mañana. Y vi el anuncio. Un canal de televisión emitiría un documental de Simcha Jacobovici y James Cameron, afirmando haber identificado la tumba de Jesús de Nazaret. Foto de osarios de piedra blanca en la portada. Título en negrita. Mi primera reacción fue la del académico. El escepticismo inmediato, casi reflejo. Un documentalista y el director de Titanic haciendo arqueología bíblica. El tipo de colaboración que generalmente produce espectáculo antes que ciencia. Pero había algo en ese escepticismo que no me convencía del todo. Era demasiado cómodo. El tipo de descarte que uno hace para no tener que verificar. Busqué en mis libreros el catálogo de osarios del Departamento de Antigüedades de Israel. No lo tenía. Llamé a un colega en la Ciudad de México que tiene acceso a fondos bibliográficos que yo no tengo fácilmente desde Puebla. Le pedí el Catalogue of Jewish Ossuaries de Elewi Rahmani, publicado por la Autoridad de Antigüedades de Israel en 1994. Tardó semanas en conseguirlo, pero lo consiguió. Y aquí está lo primero que necesitas entender. Ese catálogo, ese documento oficial del Estado de Israel publicado 13 años antes del documental de Jacobovici, registra estos 6 osarios con exactamente esos nombres. No es teoría de un cineasta. No es especulación de un documentalista con agenda. Es documentación oficial del Estado de Israel. La tumba de Talpiot existe. Los 6 osarios existen, las inscripciones existen y están catalogadas. Y hay algo que Rahmani registró en la misma página que casi nadie menciona cuando habla de este caso. La respuesta oficial, cuando el documental de 2007 generó controversia, llegó rápido y fue directa. Amos Kloner, el arqueólogo que había catalogado la tumba en 1980, declaró sin ambigüedad: estoy 100% convencido de que esto no es la tumba de Jesús. Y el argumento que usó era el mismo que había estado disponible desde el primer momento. Jesús, María, José, eran nombres comunes en el Jerusalén del siglo I. Su presencia conjunta en una tumba no indica nada especial. La respuesta de la Autoridad de Antigüedades de Israel fue en la misma línea. Nombres frecuentes, sin valor identificatorio específico. Eso es correcto en lo técnico y completamente insuficiente en lo que callaba. Porque la pregunta relevante no es si cada nombre individual era común. La pregunta es, ¿cuántas tumbas de Jerusalén del siglo I tienen exactamente esa constelación de nombres juntos? ¿Cuántas familias de ese periodo tendrían en una sola tumba familiar a un Yeshua, hijo de Yosef, con inscripción irregularmente trazada, a una María con forma latina inusual, a un Jose con el apodo familiar exacto que usa Marcos para el hermano de Jesús, y a alguien llamado Judá, hijo de Yeshua, sin paralelo histórico conocido en ninguna otra fuente?
Hay investigaciones de onomástica del período del Segundo Templo que documentan las frecuencias relativas. Joseph, alrededor del 8% de los nombres masculinos. Miriam o María, alrededor del 21% de los femeninos. Yeshua, en sus variantes, alrededor del 4% de los masculinos. Individualmente sí. Nombres populares. Pero la concurrencia, la probabilidad de encontrar exactamente esa combinación en una sola tumba familiar, eso es una pregunta diferente. Y la respuesta cambia radicalmente cuando agregas Yehuda bar Yeshua, porque ese elemento no tiene ningún paralelo documental. En ninguna otra tumba, en ningún texto, en ningún registro. Hijo de Jesús no existe como referencia histórica en ningún otro contexto conocido. Lo que voy a explicarte ahora cambió mi forma de leer este caso, y puede cambiar la tuya también. El argumento de los nombres comunes funciona para los nombres individualmente considerados. No funciona para la constelación. No funciona cuando preguntas, ¿cuántas otras familias de Jerusalén del siglo I tendrían a un Yeshua hijo de Yosef, cuya tumba familiar incluye también al Yose con exactamente el apodo que Marcos usa para el hermano de Jesús? A una María con forma latina y a un hijo que no aparece en ninguna otra fuente histórica conocida de ningún período. Esa pregunta requiere matemáticas, no intuición arqueológica. Y esas matemáticas tardaron 27 años en llegar. 27 años. Ese es el tiempo que el caso estuvo en un cajón. La pregunta que nadie respondió públicamente fue, ¿quién decidió dejarlo ahí? De 1980 a 1994, la tumba de Talpiot existió como registro arqueológico oficial y no existió como tema de conversación académica o pública. Cloner y sus colegas la catalogaron, sellaron la entrada y la reintegraron al sistema de registro del Departamento de Antigüedades. Una tumba más del período del Segundo Templo, un número en un catálogo. En 1994, L.I. Rahmani publicó el Catalogue of Jewish Ossuaries, un trabajo monumental, registro de más de 900 osarios, inscritos de museos israelíes y colecciones privadas. El inventario más completo jamás publicado de esta categoría de artefacto del período del Segundo Templo. Y ahí estaba la tumba de Talpiot, registrada, con los 6 nombres, con las transcripciones de las inscripciones, con las fotografías en blanco y negro de los osarios, sin ningún comentario sobre la posible identidad de los ocupantes. Solo los datos, los nombres, los números de catalogación, las notas sobre el estado de conservación de cada pieza. Hay algo en ese silencio académico que es más interesante que la conspiración. No creo en la conspiración. Creo en algo más complicado y más humano. Los nombres les parecieron comunes, las implicaciones políticas y religiosas eran inmanejables. Y nadie quería ser el primero en encender el fósforo sin tener las herramientas para controlar lo que vendría. Las 3 razones posibles son plausibles. Probablemente las 3 contribuyeron. Meses después de que mi colega de la Ciudad de México me consiguiera el catálogo de Rahmani, finalmente lo tuve en mis manos. Lo abrí directamente en la sección de la tumba de Talpiot. El registro era exactamente lo que Jacobovici había citado en el documental. Los nombres, las transliteraciones, las notas sobre cada osario. Y al lado de la inscripción del primero, Yeshua bar Yehosef, había una anotación que el propio Rahmani había incluido sin énfasis, como nota técnica entre notas técnicas. Lectura parcialmente incierta. El osario con el nombre más significativo de toda la tumba, el que dice Jesús, hijo de José, tiene una nota de cautela del propio catalogador oficial. No es certeza, es probabilidad con margen de duda.
Eso no invalida la inscripción, pero lo hace más honesto que la presentación del documental, que lo trataba como dato resuelto, y esa honestidad me importó. La evidencia real es más interesante, no menos, cuando uno reconoce sus propios límites. El catálogo de Rahmani de 1994 está disponible en bibliotecas académicas. No es un documento secreto ni de acceso restringido. Es un volumen de referencia que cualquier investigador puede solicitar. Y sin embargo, entre su publicación en 1994 y el documental de 2007, nadie en el mundo académico levantó la mano para decir: esperen, esto merece conversación. Hay un número en ese catálogo, un dato sobre la concentración específica de nombres bíblicos del Nuevo Testamento en una sola tumba, que el propio Rahmani registró sin comentario y que Jacobovici tampoco mencionó en el documental. Un dato que hace más difícil el simple descarte institucional. Pero hay algo más en esa tumba, el 10º osario, y su historia empieza en 1980, se vuelve invisible durante 2 décadas y reaparece en 2002 en el mercado negro de antigüedades de Jerusalén. Simcha Jacobovici y James Cameron presentaron su documental en el Discovery Channel en febrero de 2007. Se llamaba La tumba perdida de Jesús y generó exactamente el tipo de controversia que uno esperaría de un documental que afirma haber identificado la tumba de Jesús de Nazaret. Periodistas, teólogos, arqueólogos, todos con una opinión formada antes de ver los datos. Pero dentro del escándalo mediático había algo que merecía atención independiente del ruido. Andrei Feuerberger, estadístico de la Universidad de Toronto, había realizado un análisis formal de la probabilidad de encontrar esa combinación específica de nombres en una sola tumba familiar de Jerusalén del siglo I. Publicó sus cálculos en los Annals of Applied Statistics, una revista académica revisada por pares, no un medio de divulgación popular. Sus resultados llegaron a un rango entre 600 a 1 y 1 millón a 1 favorable a la hipótesis de que la tumba pertenecía a la familia de Jesús de Nazaret. La variación tan amplia en ese rango dependía de cuántas de las identificaciones específicas uno aceptara como válidas para el cálculo. Y aquí está la variable que convirtió el análisis en el punto más polémico de toda la discusión. El osario quinto, Mariamene Mara, fue identificado en el documental con María Magdalena. La identificación se basaba en el trabajo de François Bovon, especialista suizo en textos gnósticos, que había estudiado textos donde aparece la forma Mariamene como nombre alternativo de María Magdalena en fuentes tardías. El problema es que Bovon desmintió públicamente esa identificación después de que el documental salió al aire. No había dicho lo que el documental afirmaba que había dicho. Su trabajo no respaldaba la ecuación Mariamene igual a Magdalena con la certeza con que el documental la presentó. Eso creó un problema real para el cálculo de Feuerberger. Parte de sus odds más altos dependían de esa identificación. Si cae Mariamene como Magdalena, los números cambian. Pero aquí está lo que casi nadie mencionó después de la retractación de Bovon. Feuerberger recalculó sus odds sin la identificación de Mariamene, sin contar ese osario como Magdalena, eliminando completamente esa variable del análisis. El resultado seguía siendo 600 a 1 favorable a la hipótesis de la tumba familiar de Jesús. No 1 millón, no 100,000, 600. Pero 600 a 1 sigue siendo estadísticamente significativo, de maneras que el descarte basado en nombres comunes no puede absorber sin trabajo adicional. Llamé a un colega de la BUAP, un matemático que no tiene ningún interés personal en el debate bíblico ni en la arqueología. Le mandé el paper de Feuerberger. Hubo silencio al otro lado del teléfono mientras lo revisaba. Después dijo:
Ernesto, si los supuestos son razonables, esto no es ruido estadístico. Un 600-1 requiere explicación, no descarte. Le expliqué las objeciones del establishment arqueológico. Me contestó algo que no olvidé. Atacar solo los supuestos no produce un análisis alternativo, produce silencio, y el silencio no es refutación. La respuesta institucional al análisis de Feuerberger fue exactamente eso. No hubo análisis estadístico alternativo de ninguna institución religiosa. No hubo estadístico contratado por el Vaticano para recalcular. Hubo declaraciones, hubo descarte, hubo el 100% convencido de Kloner. Y hay una razón por la que la Iglesia no publicó un análisis estadístico propio. Publicar un análisis estadístico requiere entrar en el debate. Y entrar en el debate es admitir que hay algo que debatir. Junto con el análisis estadístico, el equipo de Jacobovici presentó resultados de análisis de ADN mitocondrial de restos óseos encontrados en 2 de los osarios. Huesos del osario de Yeshua y huesos del osario de Mariamene Mara habían sido enviados a un laboratorio para análisis de parentesco materno. El resultado fue que Yeshua y Mariamene no compartían la misma madre. No eran hermanos por línea materna. Si lo que voy a explicarte sobre el ADN es cierto, entonces hay una pregunta que la teología cristiana no puede responder con el texto que tiene. Si 2 individuos están enterrados en la misma tumba familiar del siglo I y no son hermanos por línea materna, la relación más probable en el contexto de las prácticas funerarias de esa época y lugar es matrimonial. Las tumbas familiares del período del Segundo Templo eran exactamente eso. Familiares. Cónyuge y cónyuge. Padres e hijos. Hermanos. No amigos, no vecinos, no asociados. Familia. La implicación no necesitaba ser elaborada. Y la respuesta institucional no tardó. El laboratorio de la Universidad Hebrea de Jerusalén declaró que las muestras estaban contaminadas, que el resultado del análisis de ADN era inválido. La declaración no entró en detalles metodológicos exhaustivos. No publicó la documentación completa del proceso de muestreo. Solo estableció que la contaminación invalidaba los resultados. Pero hay una cosa que ese comunicado no explicó. Si las muestras estaban contaminadas, ¿por qué el análisis producía un resultado de no parentesco en lugar de un resultado positivo o inconcluyente? La contaminación generalmente introduce material genético ajeno que produce falsos positivos, no negativas definitivas. El comunicado no abordó esa pregunta técnica. Eso no prueba que el análisis sea válido, pero deja la pregunta sin respuesta satisfactoria. El 10º osario reaparece, y lo que dice en piedra es la inscripción más perturbadora de toda esta historia. De los 10 osarios catalogados por Kloner en 1980, uno fue registrado como sin inscripción. Un osario en blanco, sin nombre, sin marca, catalogado con número en el sistema de la Autoridad de Antigüedades y depositado en sus almacenes. En algún momento entre 1980 y finales de los años 90, ese osario desapareció del depósito de la Autoridad de Antigüedades. No hay explicación documentada, no hay registro de transferencia, no hay registro de quién lo movió, cuándo, ni por qué. El 10º osario de Talpiot simplemente no está. En octubre de 2002, André Lemaitre, paleógrafo de la Sorbona de París, publicó un artículo en el Biblical Archaeology Review sobre un osario de piedra caliza que había aparecido en el mercado privado de antigüedades de Jerusalén. Un coleccionista lo tenía. La inscripción en la superficie decía, en arameo, Jacob bar Joseph Acui de Yeshua, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Lemaitre lo autenticó como auténtico basándose en el análisis de la pátina del osario y el estilo de la inscripción.
La Autoridad de Antigüedades de Israel lo confiscó. Hubo un proceso judicial que duró de 2003 a 2012. Al final, el tribunal determinó que no había evidencia suficiente para condenar por falsificación. Tampoco declaró el osario auténtico. La determinación oficial quedó como autenticidad indeterminada. Y aquí está la pregunta que lleva décadas sin respuesta directa de ninguna autoridad competente. Las dimensiones físicas del osario de Santiago coinciden con las que hubieran correspondido al 10º osario de Talpiot. Si el osario que apareció en el mercado de antigüedades en 2002 es el mismo que el 10º osario desaparecido del depósito de la Autoridad de Antigüedades, entonces la tumba de Talpiot no contenía a una familia de Jerusalén del siglo I con nombres bíblicamente convenientes, pero históricamente anónimos. Contenía potencialmente a Jesús, su madre María, su padre José, su hermano José, a un Mateo de la misma familia, a una mujer llamada Mariamene, a un hijo llamado Judá y a su hermano Santiago. La familia completa. Bajo el mismo techo de roca caliza, en Talpiot, a 5 kilómetros al sur de la ciudad vieja. La respuesta institucional post-2007 fue más efectiva que cualquier refutación podría haber sido. No hubo declaraciones formales del Vaticano. No hubo análisis académicos financiados por instituciones religiosas. No hubo simposios convocados. No hubo nada que pudiera citarse como respuesta oficial, solo silencio académico más consistente y más duradero que cualquier argumento. Spinoza escribió algo en el Tractatus Teológico Político sobre el silencio institucional que en 1980 nadie aplicó a este caso. En 2007 todavía no. El método que Spinoza propone en el tratado para evaluar textos históricos, incluyendo los textos religiosos, es enunciable en pocas palabras y devastador en sus implicaciones. No debemos creer nada más allá de lo que podemos verificar con la razón y los documentos. Todo texto, sagrado o secular, toda afirmación, toda tradición debe someterse al mismo análisis crítico. ¿Quién la produce? ¿En qué contexto? ¿Con qué motivaciones? ¿Y qué dice la cadena de custodia sobre su preservación y transmisión? Aplica ese método a la tumba de Talpiot. Los documentos existen y son verificables. El catálogo de Rahmani de 1994 es un documento oficial del Estado de Israel, consultable en bibliotecas académicas. Las fotografías de los osarios existen y fueron publicadas. Las inscripciones fueron registradas por el arqueólogo oficial en 1980. El análisis estadístico de Feuerberger fue publicado en una revista académica revisada por pares. El proceso judicial del osario de Santiago es registro público de los tribunales israelíes. La pregunta sobre el 10º osario desaparecido está documentada en registros de la Autoridad de Antigüedades. Nada de esto es especulación sin base. Es evidencia de calidades distintas, algunas más sólidas, algunas más débiles, pero evidencia documentada y verificable. Y frente a esa evidencia, ninguna institución religiosa publicó una refutación académica. Ningún análisis estadístico alternativo, ningún estudio paleográfico independiente de las inscripciones, ningún análisis de ADN encargado por el Vaticano con metodología propia. Nada. La comparación con otros casos es reveladora. El sudario de Turín, cuando el análisis de carbono 14 de 1988 databa la tela en la Edad Media, la Iglesia lo integró a su narrativa. Los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. El Vaticano publicó análisis, emitió declaraciones, contextualizó. No los ignoró, los abordó, pero Talpiot, silencio.
Las instituciones refutan lo que pueden refutar sin consecuencias estructurales. Cuando la Iglesia dice que el sudario puede ser medieval y eso no cambia nada, es porque puede decirlo y seguir en pie. Cuando dice que los evangelios gnósticos son tardíos, puede argumentarlo sin que la arquitectura de su autoridad se mueva, pero no ha dicho nada sobre Talpiot que amerite comparación con esas respuestas. Hay una pregunta que el silencio institucional no puede responder. Si la tumba no es la tumba de la familia de Jesús de Nazaret, si los nombres son coincidencia estadística, si toda la identificación es imposible, ¿por qué no hay ningún estudio académico serio, patrocinado por el Vaticano, con los mejores especialistas mundiales en osarios del período del Segundo Templo, en arameo del siglo I, en estadística de onomástica de ese período, demostrándolo de manera definitiva? Esa demostración sería una victoria para la Iglesia, del mismo tipo que la victoria del carbono 14 con el sudario. Sería exactamente el tipo de respuesta que legitima institucionalmente. Tienen los recursos, tienen los académicos, tienen acceso a los mejores especialistas en paleografía y arqueología del mundo. No la han producido. El silencio no es la respuesta de una institución que tiene la refutación en el cajón esperando ser publicada. El silencio es la respuesta de una institución que sabe que entrar en el debate, producir el análisis, publicar los números propios, es más peligroso que mantenerse fuera de la conversación. Y aquí está la pregunta que lleva décadas sin respuesta satisfactoria. La pregunta que el método de Spinoza plantea con la precisión de un instrumento quirúrgico. Si la tumba fuera definitivamente identificada como la de Jesús de Nazaret, ¿qué significaría exactamente? No necesariamente el fin de la fe. Fe y huesos no son contradictorios en muchas tradiciones teológicas, pero sería el fin de una versión institucional específica de esa fe, la versión que requiere resurrección corporal como fundamento de autoridad eclesiástica. La versión que dice, en las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe. Una tumba con huesos no prueba que no hubo resurrección, pero sí prueba que hay huesos, y esa prueba convierte una afirmación teológica en una pregunta empírica. Y las preguntas empíricas tienen respuestas que las instituciones no controlan. Hay documentos sobre esto que todavía puedes leer. El catálogo de Ramani existe. Los osarios fueron fotografiados. Las inscripciones están publicadas. El análisis de Feuerberger está en una revista académica disponible. El proceso judicial del osario de Santiago es registro público. La respuesta oficial de las instituciones religiosas frente a toda esa documentación sigue siendo, en esencia, el silencio. Spinoza escribió en el Tractatus que la verdad no necesita protección de la duda. Solo las falsedades necesitan ser protegidas del examen. Si una proposición es verdadera, la investigación la fortalece. Si es falsa, la investigación la demuele. El silencio institucional frente a la tumba de Talpiot lleva 46 años. No te estoy diciendo que Talpiot es la tumba de Jesús de Nazaret. No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. La evidencia es sugerente, no conclusiva. Los nombres son significativos, pero no definitivos. El análisis estadístico es notable, pero depende de supuestos que pueden cuestionarse. El 10º osario podría haber llegado al mercado de antigüedades por caminos que nada tienen que ver con Talpiot. Pero sí te digo esto. La forma en que las instituciones responden a una pregunta que no pueden cerrar es información. No sobre si la tumba es auténtica, sino sobre hasta dónde está dispuesta a ir una institución para mantener intacta una narrativa que su autoridad necesita. Y eso, que el silencio institucional ante evidencia que no puede refutar, es en sí mismo una forma de confesión involuntaria.
Es exactamente lo que Spinoza documentó en el Tratado Teológico Político 3 siglos antes de que una excavadora en Talpiot golpeara piedra sólida un 28 de marzo de 1980. Si te suscribes a este canal, seguiremos abriendo los archivos que las instituciones prefieren mantener cerrados, uno por uno, con fuentes, con fechas, con la precisión que Spinoza nos enseñó a exigir de cualquier afirmación que alguien quiera que aceptemos sin examinar. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.